De nuevo en Siempre Sano, tu programa de salud. En esta oportunidad tenemos a otro gran especialista formado en Japón y en el Reino Unido y que tiene una amplia experiencia en un tema que es sumamente relevante en estos momentos, que tiene que ver con la medicina genómica. El doctor Heiner Guío es nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Cómo está, doctor Heiner Guío? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación y grato de compartir esta información a la población de una manera más asequible para poder de alguna forma conocer la medicina genómica y qué beneficios puede traer, no solamente para una persona que ya tiene un diagnóstico, sino cómo debiera orientar sus exámenes médicos para oportunamente poder predecir algunas enfermedades. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre genoma y genómica? La diferencia entre genómica y genética, de repente, la genética estudia segmentos del ADN, mientras que la genómica ya estudia no solamente todo el ADN, sino las proteínas encargadas de replicarse, pero también cómo influye el medio ambiente en la expresión del ADN de una persona. ¿En qué estamos actualmente en el tema de la genómica? ¿A dónde hemos llegado y qué se espera de esta especialidad que creo que es fascinante? El proyecto Genoma creo que es uno de los elementos que ya ha sido estudiado totalmente y que ya se está usando de manera correcta y adecuada. ¿Qué nos puede decir al respecto para la gente que no conoce tanto el tema, para que la gente que no es lega, que no conoce la salud, que sepa exactamente a qué atenerse con el tema del proyecto del genoma, con la genómica y la genética? Toda la información de un ser humano está contenida en el ADN. Y la interacción con el ambiente va a permitir la regulación de esa información que está en el ADN para ser como somos. El desarrollo, el tamaño, pero también la capacidad de tener algunas enfermedades y cómo reaccionar a determinados fármacos. Eso en un resumen. Hace 25 años por primera vez se develó la secuencia del ADN en una persona por primera vez en el mundo, y desde entonces no solamente ha habido países que han podido secuenciar el ADN de su población, sino también los costos han ido disminuyendo y las aplicaciones de esta información se ha ido trasladando a diferentes especialidades. Hoy en día, casi el 99% de datos pertenece a una población europea, diferente a la nuestra. Menos del 1%, para ser exacto 0.3%, pertenece a una población latinoamericana. Y para hablar de genómica tenemos que hablar de datos de poblaciones, porque eso es la base para nosotros poder identificar el riesgo de poder desarrollar alguna enfermedad. En Latinoamérica no tenemos muchos datos, pero tenemos muchísima diversidad genómica. Si nosotros pudiéramos ver un mapa global, vamos a ver que todos partimos de África, ¿okay? Y llegamos a Latinoamérica. Esta ruta tomó más o menos 150.000 años. Y en esos 150.000 años nosotros hemos pasado por periodos de hambruna, por epidemias, que se han ido almacenando para poder seguir llegando a Latinoamérica en nuestro ADN. Eso llamamos hoy en día susceptibilidad o resistencia genética a través de las mutaciones. Pero también tenemos los 2.5 millones de años de evolución como ser humano. Entonces toda esa información permanece en las poblaciones nativas que han llegado a diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Perú. Muchas de esas poblaciones permanecen en el Amazonas o en el altiplano como los Uros. Esa información es muy valiosa para poder empezar estudios genómicos en Perú y implementar esta medicina que de seguro, tomando esos datos, no solamente va a ser inclusiva, sino vamos a descentralizar la investigación en el Perú. El 90% de las investigaciones se hacen en Lima, pero también tenemos que ingresar a esos lugares.
Doctor, ¿y por qué razones usted habla de que la mayoría de información es en poblaciones del primer mundo o en poblaciones? Porque probablemente también en la población de Oriente están haciendo investigación. En los países del Oriente hay mucho trabajo en genómica, en Japón, usted ha estado en Japón, en Corea. Entonces, probablemente los países del primer mundo tienen muchos estudios y los los del segundo y tercer mundo quizás no. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Porque los decisores en salud y en regulaciones para que se implementen esta tecnología conocen la importancia y entienden la importancia de desarrollar la medicina genómica en su país. En estos países no solamente se está incrementando el número de secuencias de su población, sino se está yendo el número de secuencias por enfermedad. Y eso definitivamente va a incrementar la posibilidad de identificar el riesgo de enfermedad. ¿Qué cosa es el número de secuencias para que la gente que no... Es el número de sujetos, el número de individuos, el número de personas donde hemos estudiado su ADN. Entonces, eso es lo que estamos incrementando. Si nosotros tenemos más participantes de nuestra población, entonces cuando hagamos los análisis nos vamos a beneficiar muchísimo más durante la predicción de alguna futura enfermedad. Es por ello que no solamente interesa tener número, sino diversidad. Doctor, pero tengo entendido que usted ha investigado en Caral, ha hecho estudios de genéticos para evaluar la población peruana de esa época. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia y cuáles han sido los resultados, porque este estudio creo ya tiene bastante tiempo. Así es. Doctor, todos los días mutamos como seres humanos, pero también tenemos mecanismos de reparación. No nos damos cuenta, pero estamos reparando nuestro ADN, porque si no, tendríamos tumoraciones y otras enfermedades. Así es. Entonces, esas genes, esos de reparación, se han ganado a través de los años. Entonces, hay mutaciones buenas y hay mutaciones malas, por decirlo de una forma para que se entienda. Nosotros, cuando hemos estudiado el ADN de la población peruana, hemos encontrado mutaciones que no se encuentran en la base de datos del genoma humano. No sabemos si esas mutaciones llegaron con los primeros pobladores a Perú o se generaron durante la estadía en Perú. Tenemos muchas presiones evolutivas en Perú, como la altitud en los Andes, como los factores epidemiológicos en la Amazonía y los agentes contaminantes de ese tiempo. La única forma de conocer si esas mutaciones llegaron con los primeros migrantes o aparecieron durante el periodo que ya estamos habitando Perú es el estudio de ADN antiguo. Y Caral es una cultura que tiene 5.000 años, entonces es un buen número de años para poder estudiar su ADN y poder identificar esas mutaciones nuevas que tenemos aquí en Perú que hemos identificado. Si encontramos esas mutaciones en Caral, significa que vinieron, pero si no las encontramos en Caral, significa que se han desarrollado hace 4.000, 3.000 años durante los periodos que ya tenemos viviendo. ¿Y lo estamos haciendo o están haciendo ese estudio de esas mutaciones en Caral? ¿Está haciendo? En Caral solamente lo que del ADN se están haciendo el estudio. En Caral lo que hemos establecido es un laboratorio móvil para extraer el ADN de los coprolitos, que son las heces petrificadas durante todo este tiempo. Entonces hemos establecido ese sistema de extracción de ADN y ya hemos conseguido extraer el ADN. Hemos empezado por los estudios de conocer qué bacterias existían en el sistema intestinal de los pobladores de Caral. Lo que ahora es el famoso microbioma. Correcto, el microbioma. Entonces, eso sí ya lo tenemos, ya está publicado y de alguna forma podemos conocer cómo se distribuía la población dentro de Caral y eso está acorde con las hipótesis de los arqueólogos. También conocemos cómo venía, de qué lugares venían poblaciones del norte, del sur, y qué tipo de alimentación tenía. Eso podemos entenderlo con el estudio del microbioma, no solamente de Caral, sino también actualmente de cualquier ser humano. Recordemos que tenemos más patógenos
en una persona que número de células. Y esos patógenos también producen proteínas como nuestras células y de alguna forma tienen que tener una influencia en la homeostasis, ¿no? En el equilibrio que tenemos nosotros en nuestras moléculas para tener una vida saludable. Y ya que mencionó usted el tema de los coprolitos, el tema del microbioma es un tema que se está trabajando mucho, o se está estudiando mucho en estos últimos años. Incluso se habla que es el segundo cerebro del ser humano. Estos microbiomas también se han estudiado, o sea, usted se ha estudiado, pero se han encontrado diferencias importantes entre los de Caral o en otros estudios que se han hecho en Perú con las de otras latitudes. Sí, así es, doctor. Hay hasta un dicho que dice, dime qué comes, qué microbioma tienes y te diré quién eres. Exactamente. Nosotros hemos estudiado, gracias a la Universidad de Huánuco, hemos estudiado cómo es la respuesta inmune a partir de los 3.100 metros. Hemos tomado muestras a los 4.000 metros de altura inclusive, usando un sistema que lo utilizó el Instituto Pasteur para conocer cómo es la respuesta inmunológica. El Instituto Pasteur estudió cómo es la respuesta inmunológica en europeos, en africanos, y no había información de latinos. Entonces se trasladó esa metodología a Perú y para rankear qué es más importante en la respuesta inmune de los andinos. Y encontramos que es primero la altitud geográfica, el microbioma y después la ancestría, que era lo que es más importante que ser africano o europeo. Aquí, en el individuo que vive en los Andes, es más importante la altitud geográfica y microbioma para los cambios que existen en la respuesta inmune. Esto está en proceso de publicación. Qué bien, doctor. Bueno, vemos pues que hay un trabajo intenso de parte de ustedes y muy poca gente probablemente conozca que lo que se está haciendo en el Perú. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor, y vamos a seguir hablando de cómo prevenir enfermedades con todos estos conceptos de genética y genómica. Perfecto, gracias. Gracias. De nuevo estamos con ustedes, Siempre Sano, tu programa de salud. Y tenemos a un gran invitado, el doctor Heiner Guío, que nos está hablando de un tema fascinante, que es el tema de la genética, de la medicina genética. Y vamos a hablar de un tema que es la medicina personalizada de precisión y sus marcadores. Pero en principio, ¿qué cosa es la medicina que está en boga y que creo que es un tema que va a tener que ser usado de manera cotidiana en este país, pero que en Europa y en Estados Unidos es un tema que ya se usa frecuentemente? Una forma de definir la medicina personalizada en términos sencillos es, aunado a la medicina que nosotros conocemos, una historia clínica, una batería de exámenes bioquímicos, hematológicos, le agregamos los datos genéticos, la información del ADN de la persona. Eso sería una medicina personalizada. Eso va a mejorar, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades que tienen un tratamiento crónico, como enfermedades neurológicas, enfermedades inmunológicas, algunas infecciones, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? No todos metabolizamos, no todos podemos eliminar la droga de la misma forma. Algunos la eliminamos más rápido. ¿Y qué pasa cuando eliminamos más rápido el medicamento? Significa que no va a hacer efecto el medicamento para eliminar esas bacterias, y eso va a causar resistencia bacteriana. Entonces, pero por lo contrario, algunos metabolizamos lentamente, entonces vamos a tener más concentración del medicamento, más concentración de lo que necesitamos, y eso va a provocar efectos adversos como hepatotoxicidad. Hoy en día se puede conocer a través del estudio del ADN qué medicamento es mejor para nosotros y a qué concentraciones. Eso se llama farmacogenética, y eso es parte de la medicina de precisión y medicina personalizada. Hoy en día, en otros lugares, como por ejemplo Inglaterra, la próxima semana viajo a dictar una conferencia, y en un lugar que se llama el King's College ya tienen un departamento de estudio para gemelos. Imagínense, es un departamento de medicina encargado solamente de estudiar cómo se expresan las enfermedades en gemelos, que están sometidos a diferentes presiones evolutivas, a diferentes ambientes. Van evaluando
que lo que puede ser bueno para un gemelo puede ser no tanto para el otro. Así por más es, cómo gemelos influye el ambiente, porque los gemelos no siempre van a vivir en un mismo cuarto, van a tomar la misma alimentación. Eso se llama la epigenética. Correcto. Esos son los factores ambientales y cómo influye. Solamente hay un departamento médico para estudio de gemelos. ¿Y cómo puede la genética prevenir enfermedades? Ya, bueno, ya lo ha adelantado, pero vamos concretamente y hacer la pregunta para que la gente que nos escucha tenga alguna idea y hacia dónde va la medicina y la salud. Para estar siempre sano, necesitamos no solamente hacernos nuestros chequeos anuales, sino también entrar a chequeos donde tenemos estos test genéticos, donde podemos predecir el riesgo de desarrollar enfermedades comunes como hipertensión, diabetes o como también enfermedades oncológicas. Si yo sé que tengo un alto riesgo de desarrollar alguna enfermedad oncológica, entonces mis exámenes anuales deberían estar programados para identificar ese posible riesgo, ese posible cáncer. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, voy a tomarme una resonancia magnética cada 2 años. Y si yo veo en el 4.º año la aparición de alguna manchita, yo no voy a pensar en un artefacto. Ingreso de frente a una biopsia y ahí puedo detectar, diagnosticar y curar. Y ya no darme con esa sorpresa 10 o 15 años después cuando ya hay muy poco que hacer, sobre todo en esos cánceres agresivos. Ahí es donde interviene la identificación. Claro, en el por uso eso de estos test lo genéticos. primero es detectar estas posibilidades, estos riesgos de algunas enfermedades, y eso se hace con marcadores. Correcto. O sea, usted tiene que ir a un centro especializado donde le hacen marcadores. Pero eso también va y se puede hacer para evaluar el envejecimiento. ¿Existe eso también para el envejecimiento? Es correcto, existen marcadores. Sí, nosotros somos el producto de un balance de diferentes tipos de moléculas. Y una de las moléculas han sido relacionadas justamente al envejecimiento. Si nosotros podemos cuantificar ese tipo de moléculas, podemos predecir cómo está yendo el envejecimiento de una persona y podemos hacer cambios de estilo de vida para que eso uno se detenga, se demore o de alguna forma poder corregir. Pero incluso se habla que los telómeros es una forma de detectar que hay estudios para los telómeros. Cada vez hay más estudios sobre la relación que existe entre el telómero, que es, por decir, una colita del ADN, que cuando cada vez se replica el ADN, esa colita va disminuyendo. Entonces, si eso va disminuyendo muy rápido, entonces podemos predecir la edad biológica en relación a la edad cronológica. La idea es que esa edad biológica pueda disminuir esa replicación para que vaya con tu edad cronológica, claro, y poder tener a una persona más rejuvenecida. ¿Y cómo cambiarían las políticas en salud si incorporamos el tema de la genómica? Es una pregunta muy interesante. Creo que cuando hablamos de políticas de salud estamos entrando a gobernabilidad. Y no se puede hacer cambios en un sistema de salud, en políticas de salud, primero, si no se entiende bien de lo que queremos cambiar. Si los que dirigen las políticas de salud entendieran estas ventajas como los han entendido otros países que están liderando y que ya es parte de su sistema de salud pública, la genómica, yo creo que no tendríamos que inventar nada, simplemente trasladar documentos y la importancia de que eso esté en este país para que pudiera distribuirse en nuestro sistema. Ya, pero ¿qué es lo que recomienda usted que se haga aparte? O sea, traerlas, pero ¿cuáles son estos? Yo creo que, como lo mencioné, primero se debe hacer más estudios, promover estudios de investigar más la población peruana, incrementar el número de estudios. Segundo, generar masa crítica, significa investigadores y personas que entiendan no solamente la secuenciación, sino lo más importante, la interpretación de esos resultados para cada realidad. Y tercero, ya traer estos
kits, crear estos kits para enfermedades prioritarias en Perú, de acuerdo a la prevalencia, a la epidemiología que tenemos en Perú. Tenemos enfermedades importantes como país, como la tuberculosis, la malaria, pero no por ello debamos dejar de implementar y predecir enfermedades como hipertensión, diabetes y enfermedades oncológicas usando estos tests. Lo que pasa es que están incrementándose. Bueno, definitivamente somos un país que ha mejorado, pero o sea, hay crisis, hay críticas a los sistemas de salud, pero de aquí, comparando con la salud de hace 50 años, creo que ha habido una mejoría, y hay enfermedades crónicas que están frecuentemente en nuestra población, como la hipertensión y la diabetes. ¿Qué importancia tiene la genética en las enfermedades ocupacionales y en la salud laboral? Bueno, ya desde hace 10 años en el CDC, en el CDC, en el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, se reporta una asociación entre susceptibilidad genética y exposición laboral por puesto laboral. Significa, si nosotros podemos identificar en algunos trabajadores que están expuestos a polución biológica por puesto laboral, podemos predecir de qué se podría enfermar. Entonces, podríamos implementar políticas como de rotarlos de puesto laboral o evitar que vayan a ciertos puestos laborales. Doctor, usted mencionó que hay marcadores y que se están haciendo ya acá en el mercado para ver este tipo de problemas o los riesgos que pudieran haber. ¿Ya existen estos marcadores acá en el Perú? Sí, existen. Tenemos diferentes laboratorios que han implementado y los están ofreciendo. Sin embargo, lo que falta es más asesoramiento al paciente, lo cual significa explicarle qué significa estos resultados. A veces los resultados los entregan a los pacientes y el paciente no lo entiende, no lo lee. Creo que sería justo que haya un asesoramiento antes de tomarse la prueba y después al entregar la prueba para que sepan lo que significa ese resultado. Su centro se llama Inbiomédicos, ahí hacen estos estudios. La pregunta sería, ¿es costoso esto para los pacientes? ¿Es cuesta hacer estudios y definir y saber si uno tiene tal o cual patología? Para nuestra realidad todavía es costoso. Sin embargo, si vemos en el tiempo, estos test genéticos, cuando regresé a Perú, estaban alrededor de $8,000, $7,000, $6,000. Eso ahorita ha bajado bastante y están implementándose $800, $700. La idea es de que esto en 3, 4 años pudiera costar $200 o $100 para que sea muchísimo más accesible. ¿Y usted cree que el Estado debería subvencionar algo de estos estudios o no es recomendable? Yo creo que sí, sobre todo en enfermedades donde los costos de diagnóstico, tratamiento y de pronóstico son caros, como por ejemplo el cáncer. Esto ya ha sido muy bien entendido en otras realidades y realmente esos exámenes los hacen como parte de su examen bianual o cada 3 años. Identifican un riesgo para una enfermedad, inclusive el cáncer, entonces van definitivamente con mucha anticipación a tener una evaluación para poder identificar a tiempo y ese paciente ya no vaya a una quimioterapia, radioterapia o cirugía que incremente el costo del seguro para el sistema público. Pero la preocupación ahí es que si esa data se entera algún empleador, de pronto no te contrata porque estás ya con algún riesgo si es que se detecta alguna enfermedad. ¿Ese es el riesgo de la data? Todavía, sí, definitivamente, eso se ha debatido ampliamente como tema ético para la data que es susceptible. Sin embargo, ya en otros países esto se está poniendo en las historias clínicas, donde se puede tener acceso y el sistema público lo ha adoptado como un dato adicional, ¿no? Entonces, ellos han tomado la responsabilidad de tener esa información y de asumir los costos preventivos, predictivos, antes de que se desarrolle la enfermedad. Y eso le ahorra muchísimo a los sistemas públicos. Doctor Guío, podríamos pasarnos horas hablando de estos temas
que son sumamente interesantes y relevantes para nuestra población y para la salud del país y en general de todo el planeta. Pero no nos da más tiempo, el tiempo es tirano. Le agradecemos su presencia y creo que lo vamos a invitar pronto para poder seguir hablando de estos temas fascinantes. Bueno, doctor Navarro, muchísimas gracias por esa oportunidad y sobre todo de poder compartir esta información a las personas que no solamente tienen alguna enfermedad, sino que quieren un poco predecir las enfermedades futuras y tomar decisiones a tiempo. En Inbiomedic Predice, el soporte científico es la base de nuestro servicio.